Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso Señor. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, el Todo Glorioso. Aleluya. Santo, 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 santo. Gracias, Santo. Gracias, precioso. Gracias, maravilloso. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo, santo y santo y santo y santo y eternamente santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo, Padre. Enséñanos, Señor, y guíanos, Señor, a ver la realidad. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, para entender lo que está pasando en lo que no se ve. Enséñanos a discernir, Padre Santo, y a entender que somos almas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que para eso nos diste el Espíritu, para poder entender, Señor, lo que hay detrás de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, bendito. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Gracias, paz de Cristo. Aleluya. Aquí estamos, hermanos, una disculpa. El día de ayer tampoco me pude levantar. Pero sí, me levanté muy temprano a orar y cometí el error de recostarme. Y está muy intensa la batalla, está muy intensa la guerra. Ya, ahora recuerdo lo que el apóstol decía: cuán grande lucha sostengo por vosotros. Pero es parte del encanto, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que seguimos adelante, hermano. Hay un pasaje en la Escritura que dice, bendito Dios, dice, mirad, mirad a aquellos que se conducen como nosotros. Algo así dice, mirad a aquellos que se conducen como nosotros. Apóstol Pablo. Creo que es Filipenses 3:17. Vamos a Filipenses 3:17, hermano.
Am, vamos lo que sucede es que es mucha ¿cómo se llama? La opresión. Pero tenemos que ir adelante, hermanos, porque el tiempo se acabó. En el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol, aleluya, empieza a hablar, hermanos. Fíjense bien, lo que yo estoy hablando a muchos les está ofendiendo. No había visto los comentarios. Hay un hombre que dice, José López, dice que yo estoy haciendo lo mismo. Él está diciendo las mismas cosas que yo estoy diciendo, pero no sé en qué no está de acuerdo. No me preocupa. No me preocupa. De hecho, es necesario que aparezcan los que les golpea la palabra para que se arrepientan y se den cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Si ustedes se fijan, yo solamente, por la gracia de Dios, he entendido que lo mismo que el sistema oculto, lo mismo que el sistema de la élite oculta en el mundo está tratando para ejercer un control total, es el mismo sistema que se está definiendo dentro de las instituciones. Israel empezó bien. Y inclusive el Señor da testimonio de Israel y le dice, cuando eran pocos en número, ay de aquel que se atrevía a señalarlos, ay de aquel que atrevía a hacer eso. Cuando la iglesia empieza bien. Pero cuando entra la teología, la iglesia se descompone. Y empiezan a hacer su imperio. Y el capítulo 3 de Filipenses nos indica, hermano, nos indica el problema actual que están pasando todas las instituciones. Dice capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjese bien, hermano. No se gocen porque están en una iglesia que dicen que es la única que se va a salvar. No se gocen porque conocen la revelación del nombre. La única manera de gozarse en el Señor no es porque tengan la revelación del nombre, hermano. Es porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. No es porque echen fuera demonios, no es porque hagan prodigios, no es porque hagan señales, no es porque hagan milagros. No. Gozaos en el Señor porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Eso es gozarse en el Señor, tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si a mí lo que se ve me sirve para que me juzguen, entonces no hablo por lo que veo, sino por lo que el Señor indica. Y no para controlarlos, no para tenerlos adictos a la caña cascada, porque a ninguno de ustedes, excepto 4 o 5, he bautizado. Y puedo decir como el apóstol Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero de alguna o de otra manera están aquí, pero no porque yo haya hecho un proselitismo para sacarlos de las iglesias. Al contrario, la mayoría están aquí. Los primeros que entraron fue porque nos conocían y conocían nuestro testimonio y conocían lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ahora hay mucha gente
que jamás nos ha visto. Y no nos conoce físicamente, nos conoce por aquí. Pero no estamos aquí para controlarlos, ni estamos aquí para manipularlos, ni estamos aquí para pedirles, ni estamos aquí para exigirles. Al contrario, todavía tenemos un grupo de oración voluntariamente donde queremos cubrir las 24 horas para interceder por las autoridades. No estamos aquí para evidenciar una persona. Aleluya. Y algunos están aquí porque Dios los ha sanado. Y como compartía un testimonio en el discipulado de la palabra el sábado, por teléfono, hermanos, por teléfono, hemos orado por teléfono y el Señor los sana por teléfono. ¿Por qué? Porque a Dios le place sanar, hermano. A Dios le place liberar. Pero el apóstol Pablo, mire, hermano, está diciendo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pone el ejemplo de Cristo y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No estamos aquí para contender. A mí no me cuesta nada responderles a los que empiezan a escupir aquí. A mí no me cuesta nada humillarlos, darles una palabra. Pero la palabra no es para contender. La palabra no es para humillar. Vaya a la Escritura y escuche la palabra de los profetas. Ningún profeta vino a decirle, oh rey, excepto Daniel, pero ninguno de los profetas vino a decirle, rey, bravo rey, la llevas muy bien, ahí vas, ese sistema que tienes es lo mejor que has podido implementar. No, los profetas siempre fueron a los sacerdotes, siempre fueron a los reyes a decirle lo perverso que eran y a decirles lo que venía sobre ellos y sobre el pueblo si no se arrepentían. Pero no porque estuvieran enojados, sino por el amor de Dios, para que el pueblo no se pierda, para que el pueblo no se extravíe. Y sin profecía, el pueblo se extravía. Pero hoy, con sabiduría humana, se guía al pueblo. Y el apóstol Pablo, después de decirle, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y de decirles quién es Cristo y que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y después de decirnos que seamos como luminares en el mundo, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pone como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito, hombres que han arriesgado su vida y han estado a punto de morir y estuvieron en la cárcel por causa del testimonio de Jesús. Y el capítulo 3 suelta la bomba. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y enseguida dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. Fíjense bien, hermano. Lo que hacían en la ausencia del apóstol. Empezaron a entrar hombres que empezaron a edificar templos, que empezaron a establecer otro sacerdocio, el sacerdocio que el Señor mismo había eliminado al cumplimiento de la ley con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y empezaron a pedir
ofrendas. ¿Y cuál era el propósito? Querían dinero. Por eso, en la carta a la Odisea, y si, y si, eh, y si quieres, ¿por qué, saber por qué no está la carta a la Odisea aquí? ¿Hay alguien en casa? A ver si está aquí. A ver si alguien me puede encontrar ese texto, hermanos, para fundamentar lo que estoy diciendo en la palabra. Dice el texto así, dice, bendito Dios, ¿cómo dice? Dice que la carta de la Odisea sea leído a usted y que la carta sea leído a los de la Odisea. Colosenses 4:16, eso es al final de Colosenses. Yo recordaba Filipenses, Colosenses. Miren, Colosenses 4, en las salutaciones finales, porque alguien le puede decir, no, es que esa es una carta apócrifa. Miren, hermanos, por eso la pusieron dentro de los apócrifos, porque esto descubre todo el sistema. Y dice, el versículo 15 de Colosenses 4, 15, 16, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Desde el versículo 15, hermano, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Amén. No estaban preocupados por hacer un templo, estaban preocupados porque la gente conociera a Jesús. Y dice el versículo 15, y la carta a la Odisea habla precisamente del ejemplo de Ninfas. Ninfas no es mujer, es nombre de hombre. Dice, de varón. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Él vivía en la Odisea precisamente. Cuando esta carta, la de los Colosenses, se haya leído entre vosotros, dice, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y la de los de la Odisea sea también leída. La leáis también vosotros. Algunos ya les he compartido la carta a la Odisea. Y yo creo que ya van a poder entender que no es apócrifa. Así como la tercera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, no es apócrifa. Hoy se ha enseñado en la iglesia que solo la escritura, ¿eh? La sola escritura, muy bien. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto, cerrar la mente, cuando la escritura dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Qué tremendo es esto, querer entender las cosas racionalmente y no permitir que el Espíritu te muestre. Entonces, hermanos,
haced que la carta de los colosenses sea leída también a los de la Odisea, y los de la Odisea lean también las de los colosenses. Entonces, es allí precisamente donde el apóstol habla de esa carta, donde ellos se pusieron a un obispo y restablecieron el sacerdocio levítico y edificaron una casa. ¿Por qué? Porque ustedes quieren oro, les dice el apóstol Pablo. Esos son los que mutilaron la iglesia de los apóstoles. Amén. Así es. O sea, el ministerio lo recibían, hermanos, del Señor, no de una institución jerárquica. El ministerio lo recibían, como dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12. Y entonces aquí en Filipenses, dice el capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, a eso se está refiriendo. No lo estoy diciendo porque esté enojado contra los pastores. Se los estoy diciendo porque así está escrito. Y si alguno habla, dice la Escritura, hable conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y enseguida dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Jesús es nuestra gloria. No tenemos gloria propia. Cuando la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie, no comparte su gloria con carne y con sangre. ¿Por qué? Porque la carne ni la sangre heredan el reino de Dios, hermanos, por amor de Dios. Él no comparte su gloria. O sea, la gloria de Dios no es nuestra. Ella está en nosotros para que esa gloria haga morir lo terrenal y lo carnal que somos. Si nosotros tenemos vida eterna, es porque la vida eterna está en nosotros y es Cristo Jesús. Si nosotros somos libres, es porque Cristo Jesús está en nosotros y Él es libre. Tan libre es que su presencia llena toda la tierra. ¿Cuándo vamos a entender la omnipresencia de Dios? ¿Y por qué su presencia llena toda la tierra? Porque Él creó todas las cosas, las visibles y las invisibles, los cielos, la tierra, sean principados, sean potestades, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él, y Él. Y había perdido el control, no porque Él no fuera el Todopoderoso, sino porque Él permitió que el diablo se rebelara. No porque el diablo tenga poder, hermano. Por eso Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia se va a dar cuenta que ahora tiene autoridad. ¿Por qué? No es porque tenga autoridad en sí misma, sino porque el que es la autoridad de Dios está en nosotros.
como dijo el predicador, aunque no digan aleluya, amén. Por eso dice, porque nosotros somos la circuncisión, hablando contra todos los que se volvieron a hacer un templo, los que se volvieron a hacer un sacerdocio, los que se volvieron a hacer. Bueno, si tu iglesia estuviera, si la iglesia de Cristo estuviera en casa, ¿dónde estaría la estructura jerárquica? Y si la Escritura dice que en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, no es que tuvieran templos. En el templo es lo que sucedió en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Ellos no iban a orar. Ellos ya habían orado en la mañana. Ellos iban a predicar el evangelio al templo de los judíos. Y se los llevaban a las casas. Esa es la iglesia de los apóstoles. Y les dice a los filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Que no ven que yo soy apóstol? ¿Que no ven que yo soy profeta? ¿Que no ven que yo soy el pastor? Hoy tenemos un gran conflicto. Tenemos una generación idólatra que idolatra al pastor, que idolatra los dones del pastor. Y el perverso pastor dice, es que no ven que el Dios me dijo que a 7 de ustedes les voy a transmitir mis dones? Y ahí trae a todos los pequeñitos atrás de él. ¿Hay alguien en casa? Eso se llama manipulación. Y eso viene de la meditación trascendental. No viene de la meditación bíblica. Para que vaya pidiendo discernimiento al Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Amén. Y empieza el apóstol a decir lo que es confiar en la carne. Y dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Está escribiendo, hermanos, a la gente que confía en la carne, a la gente que confía en su posición, a la gente que confía en su rango. Está describiendo a los perros, a los mutiladores del cuerpo. Está describiendo a los malos obreros, a los que no se glorían en la cruz de Jesús, a los que se glorían en sus éxitos, a los que se glorían en lo que han hecho ellos. Y empieza a decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Amén. Fíjese bien, hermano, que no es que yo soy de los, ¿cómo se llaman? Los borregos, los gagiolas,
los patriarcas de la iglesia, y todavía preguntando si hay algún descendiente de los Gagiola para honrarlo, como David con el caso de Mefiboset. Qué terrible es esto, hermano. ¿Viste lo que se ha circuncidado al 8º día? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero aquí está la respuesta a todo eso. Pero, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense bien, hermano, por amor de Dios. Para los que dicen que Israel es el pueblo de Dios escogido, espérenme, mire lo que el apóstol está diciendo. Para él, ser israelita es basura. ¿Hay alguien en casa? ¿Sí? El estar circuncidado es basura. Ser del linaje de Israel es basura. De la tribu de Benjamín es basura. Hebreo de hebreos es basura. ¿Por qué? Porque él entendía que en el reino de los cielos, hermanos, no hay judío ni griego. No hay hebreos. No hay judíos. No hay gentiles. ¿Qué hay? Una nueva creación. Y eso es lo que se nos ha enseñado. ¿Cuál es la nueva creación? Dios nos ha dado a Cristo Jesús para que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No de modo que si alguno está en la iglesia, es nueva criatura. Una iglesia que se pavonea de ser la única que va a ser salva, que se pavonea que es la única que tiene el nombre, una iglesia que se pavonea que es la única que sabe hacer bien las cosas y hace mandamientos humanos. ¿Hay alguien en casa? En cuanto a la ley, fariseo. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hoy tienen celo, pero para perseguir a la misma iglesia. Hoy tenemos la ley todavía funcionando en la iglesia y somos fariseos, porque tú no puedes entrar si no te dejas crecer el cabello, si no te pones velo. ¿Para qué te dejas crecer el cabello y para qué te pones velo? Si no traes las faldas hasta los pies y si no traes traje y corbata, paz de Cristo. Y si no diezmas, y si no asistes, y esto. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Escuche, no estoy diciendo que es malo todo eso. Estoy diciendo el problema de hacer lo más importante, que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Quiero conocer a mi Señor. Quiero conocer al que murió por mí en la cruz del Calvario. Y para poder conocerlo necesito subirme a la cruz del Calvario para sentir lo que Él sintió por mí. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, de modo que si alguno está en Cristo por amor de Dios. ¿Por qué no podemos ver la Escritura en ese sentido? ¿Por qué tenemos que verla? De modo que si soy parte de la iglesia tal y fulana tal, me voy a ir al cielo. Porque somos los únicos. Pregúntenle a los testigos de Jehová si los apostólicos van a entrar. Pregúntenle a los católicos si los apostólicos van a entrar. Pregúntenle a los trinos. O pregúntenle a los apostólicos si los trinos van a entrar y te van a decir que no. ¿Por qué? Porque tienen su propia justicia. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es decir, ellos han establecido una ley. Y el que no cumple esa ley no entra. ¿Hay alguien en casa? Mandamientos humanos, lo cual el apóstol censura y cancela en Colosenses, acerca de ciertos hábitos que tienen en duro trato del cuerpo y en duro trato de la carne, que parece que tienen algo de sabiduría, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Diciendo, no toques esto, no esto, no esto, no hagas esto. No. Cosas que todos se destruyen con el uso. Porque la ley te lleva cautivo al pecado. Y de esa manera se ejerce un control. Eso sale del fundamentalismo, del autoritarismo fundamentalista, para poder establecer un control y hay de aquel que se salga. Y aquí no se trata de tener tu propia justicia. Si tú tienes tu propia justicia, es tu carne. Aquí se trata de que la justicia de Cristo es la que domine, para que se pueda establecer el reino de Dios mientras gobierne tu petulancia, tu soberbia, tu orgullo, porque Dios te puso. No hay reino, hay rey. Pero no es el Rey de Reyes. Eso es lo que se llama la apostasía. Así dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la única manera, hermanos, en que vamos a poder conocerle y vamos a poder llegar a la resurrección. Por eso dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para eso yo tengo que estar en la cruz del Calvario y ya no vivir yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué tomé esta parte? Porque miren, hermanos, el apóstol Pablo dice, voy a leerlo rápido para llegar al versículo 17 y a ver si alcanzamos a terminar el capítulo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos,
No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui también asido. Así, prosigo al blanco para ver si alcanzo el propósito por el cual Dios puso a Jesús dentro de mí, está diciendo. Hermanos, el hecho de que Jesús esté dentro de mí, no pretendo yo mismo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hasta que Cristo sea formado en mí, como dice Efesios 4:13. Efesios 4:13, hermanos, que dice de la siguiente manera. Aleluya. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Así o más claro? Ok. Dice, por eso dice el versículo 13 del Filipenses 13. Ahora vamos al 13 del Filipenses 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El hecho de que Cristo está en mí, yo no he alcanzado esa plenitud. Yo quisiera y quiero y anhelo ser como Cristo, pero mi carne se revela. Pero aquí encuentro la respuesta. Aquí me puedo acercar al trono de la gracia donde ministra el sumo sacerdote llamado Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? Que Cristo sea formado en mí. Esa es mi meta. Y el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos esto que te estoy diciendo. Y si otra cosa sienten, también se lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La unidad del Espíritu no es ponernos de acuerdo sobre un tema. La unidad del Espíritu es el Espíritu Santo guiándonos a todos a un mismo sentir. Al sentir que hubo en Cristo Jesús, lo que habla el capítulo anterior, capítulo 2. No a que yo soy. Jesús nunca dijo yo soy el Hijo de Dios. Jesús nunca dijo yo soy Dios. ¿Qué no ven que a mí Dios me puso? ¿Qué no ven que yo soy el Mesías? Para que ahora cualquiera diga, es que yo soy el pastor, es que a mí Dios me eligió, es que a nosotros Dios nos eligió y a ustedes no. Y le preguntas, ¿y para qué tienes esos dientotes? Para comerte mejor. ¿Y para qué tienes esos ojotes? Para verte mejor. A un mismo sentir. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No en el sentir de que no ven que yo soy la autoridad aquí. Y a una misma verdad, a un mismo Cristo. Al único que dijo, yo soy la verdad.
Dios le pague por poner esa expresión, la hermana Elizabeth. Amén. Y entonces dice el versículo 17, hermanos. Escucha por amor de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. A esos miren, a los que son como el apóstol Pablo. Y no me refiero en el sentido de que no tengan esposa. Por favor, porque van a empezar a torcer. No, como lo que él está expresando aquí. Que la carne para él no tiene ningún valor. Que el ser judío no tiene ningún valor para él. Que es basura. Amén. Que si está circuncidado, para él es basura. Que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, para él es basura. Que el objetivo no es ser, hermanos, tener justicia propia porque haces tú las cosas. El objetivo es que Cristo sea formado en nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y entonces el 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Amén. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y aquí va la palabra. 18. Porque por ahí andan muchos hermanos. Muchos, escucha la palabra, muchos, de los cuales os dije muchas veces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, que no ven que a mí Dios me puso a mí, y aquí yo mando, yo soy el pastor. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Están llenos de fama, de éxito, de reconocimiento, de fortuna. Han construido megatemplos y siguen construyendo megatemplos, pensando que ellos merecen porque ellos lo hicieron. No, hermano. Se aprovecharon de las ovejas, del sudor, del trabajo de las ovejas para construir, para proyectarse ellos. ¿Cómo Cristo? ¿Creen que Cristo va a pasar eso por alto? Y dice, porque por ahí andan muchos, voy a repetir, hermanos, porque no es uno y todos son aprendices. Porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Porque por ahí andan muchos acerca de los cuales os dije muchas veces y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Hay alguien en casa? Que nada más se les sacaban las llantas del carro y dicen, hermanos, hagan una ofrenda porque no tengo llantas para el carro. Pero ese no es el problema, hermano.
que le falta bolsa a la mujer porque no le rima a la esposa del pastor con la vestidura. Y hagan una ofrenda para comprar una bolsa a mi esposa para que le quede con el vestido. Y unos zapatos que le queden también al vestido, porque somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, tenemos que estar vestidos como reyes. ¿Qué? ¿De qué estaba vestido Juan en el desierto? Un enviado de Dios. Y era hijo de un sacerdote. ¿Cuántas túnicas tenía Jesús? No tenía dónde acostar su cabeza. Solo piensan en lo terrenal. Miren, hermanos, estaba una convención en Acapulco y yo no tenía dinero para ir a la convención. Y una hermana vino a la casa y me dio su tarjeta de crédito. Y me dijo, vaya hermano, use lo que ocupe. Usted tiene que ir. ¿Ustedes creen que iba muy feliz? ¿Ustedes creen que iba dándole gloria a Dios? Hermano, no pude. No me atreví a usarla. Me pasé el mayor tiempo en ayuno. Comía una vez al día. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo del otro día de la casa. Si le descompuso la lavadora a mi esposa, ya estoy llamando a los hermanos, haga algo porque, o deme una ofrenda para comprar una esposa, ay Dios, ya casi dije otra verdad. Eh, una lavadora para mi esposa y a otros se les descompone la esposa y dice, hermanos, hagan una ofrenda porque me quiero volver a casar, mi esposa me falló. Otros que quieren que les arreglen la casa. Porque qué vergüenza que su hija salga de la casa así, la casa tan fea como está. ¿Hay alguien en casa? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, no les da vergüenza. Ellos mismos dicen que el que no trabaje, que no coma. Que solo piensan en lo terrenal. Y escucha, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si yo me glorío en la carne, me voy a quedar, hermano. Pero si yo me humillo y me glorío en Cristo Jesús, voy a participar del arrebatamiento. Y es ahí donde más adelante el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir sin nada y sé vivir con todo. A eso se refiere.
Si alguien me deshonra, puedo seguir siendo fiel a Cristo. Y si alguien me honra, puedo seguir siendo fiel a Cristo. Pero quiero que veas quién es el rey. Vete a Ezequiel capítulo 28. Quiero que veas quién los gobierna. A los que se glorían en la carne. A los que se glorían en las apariencias. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Es la misma hermana que me dijo en una ocasión que me compró el vuelo del avión cuando yo iba a una convención y mi papá estaba a punto de morir y me tuve que desviar. Y ahí estaba yo en el pueblo. Cuando me habló la mujer, me dijo, hermano, tiene un boleto para volar el día de mañana. Eran las elecciones. Iba a haber una división en la iglesia. Así que el otro día viendo a la hermana aquí a casa y hablé, yo hice eso, me dice. No, hermano, no se equivocados. Yo le mandé un boleto de avión para que usted se fuera. Bueno, así decía la persona que se llamaba, la que me mandó eso. Hermano, viene un juicio sobre todos los pastores prepotentes. El tiempo se acabó. Me duele el corazón tener que decir esto. Capítulo 28 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como Dios, porque tú mandas, porque tú gobiernas, porque los hombres te eligieron. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Eres tan sabio que has cambiado la palabra para establecer mandamientos humanos y razonamientos humanos para mejorar la iglesia. Con tu sabiduría, con tu prudencia, has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y tus tesoros, y ahora dices, ahora soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero tú eres un miserable, pobre, ciego y desventurado, por lo cual yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte y colirio para que veas. Allá va. Con la grandeza de tu sabiduría y con tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios,
Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Aleluya. Por eso, cuidado. Ahora es el pastor dijo, ya no es escrito está. Se ha vuelto costumbre en muchas iglesias y es una mala práctica. Y ojalá fuera solamente una práctica, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Es una mala práctica disfrazada de autoridad. ¿Qué? Que en lugar de guiar, oprime. Que en lugar de guiar, obliga. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, se gloriarían en las aflicciones, se gloriarían en las afrentas, se gloriarían en las debilidades y no exigirían lo que están exigiendo ahora. Porque si tuvieran la guianza del Espíritu Santo, el temor de Dios los guiaría y no juzgarían según la vista de sus ojos y no se dejaran guiar por los chismes, no sacarían argumentos por lo que oigan sus oídos. Para eso me gustaba. Ya sabía yo. Sí, qué terrible. Palabras que van a pegar en su propia condenación. ¿Cómo sabían que iba a fallar? ¿Por qué no hicieron nada para evitarlo? Qué tremendo. Cuando la pastoral guía, usurpando el lugar del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Que si ellos tuvieran temor de Dios y el Espíritu de verdad los guiara a la verdad, entonces no digo nada. Pero si me guían a decir sueña y ganarás al mundo, no puedo quedarme callado. Si me enseñan libros que dicen hay iglesias para todos, hay iglesias para homosexuales, hay iglesias para prostitutas, hay iglesias para ladrones, hay iglesias para ricos, hay iglesias para intelectuales y hay iglesias para pobres, no puedo quedarme callado. Porque la iglesia, voy a decírtelo así, es para alguien que no ha conocido el reino. Perdón, la iglesia se edifica en el reino y la iglesia es una, pura, santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Porque el rey ya es el esposo. Solo que fuimos salvos en esperanza y aquel día el Señor va a presentar a su novia. Y como no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos, las instituciones albergan
en 100% el cuerpo de Cristo. Todo porque el pastor dijo, porque a mí Dios me puso, porque Dios nos escogió a nosotros. Hermano, no estoy enojado con ningún pastor, ni estoy enojado con ninguna institución. Pero eso es lo que está escrito. Lo cambio para hacerlos sentir que dependan de mí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. No se trata de pelear con el sistema, pero sí me puedo hacer a un lado. ¿Por qué? Porque tarde que temprano ellos nos van a hacer a un lado. Por eso se escribió Isaías 35. Bendiciones, hermanos. Así que tengamos cuidado. Aleluya. Bendecimos sus vidas, hermanos.